Primer libro de los Reyes, en su capítulo 19, leímos hace unos instantes, hace un par de horas, ese versículo, pero me gustaría que leyéramos nuevamente el último versículo, que es el 21, y usted va a poder ocupar su lugar. Y vamos a hablar bajo el tema, espera para obtener lo que ya es tuyo. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ocupe su lugar, hermano, en esta hora. Quiero que usted se enfoque solamente en la última palabra que está ahí. Dice, y le servía. Nosotros hablamos en la mañana acerca del llamamiento de Eliseo y cómo Dios lo confrontó de tal manera para que le sirviera, le siguiera. Y vimos alguna serie de requisitos que nosotros como siervos del Señor tendremos que tener para poder poner las manos sobre el arado y seguir adelante. Pero me gustaría que viéramos lo que hizo este hombre. Dice que servía a Elías. Cuando nosotros empezamos a servir, hermano, en lo que es el ministerio, nosotros queremos irnos directamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él nos llamó. Pero vamos a tener que vivir un proceso, y ese proceso va a ser servirnos en primer lugar los unos a los otros. No podremos servir al Rey de Reyes si no aprendemos a servirnos unos a otros. El Señor dice que la ley se resume en dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros, para poder amar al Señor con todo nuestro corazón, debemos también de amar a nuestro prójimo. Y vemos que Eliseo tiene que pasar un proceso. El primer proceso que tiene que pasar es aprender a amar a Elías. Déjeme decirle que ahorita cuando nosotros miramos la historia, nos imaginamos quizás un hombre cariñoso, pero si realmente leemos la historia de Elías, vamos a darnos cuenta que tenía un carácter tremendo. Note cómo le hablaba al rey, note cómo le hablaba a los profetas de Baal, note cómo le hablaba al pueblo. Elías tenía un carácter fuerte. Si podemos notar, el carácter de Elías y el carácter de Eliseo era totalmente diferentes. Eran dos personas diferentes. Aunque cierto que posó sobre Eliseo la unción que tenía Elías y una doble porción. Pero podemos notar los milagros de Eliseo totalmente diferentes a los de Elías. Elías se caracterizaba porque cuando alguien lo hacía molestar, sencillamente pedía fuego del cielo y el fuego consumía a las personas que se atravesaban. Elías tenía la característica de que cuando un profeta era malo, venía y lo agarraba del pescuezo y le volaba la cabeza. Note el carácter de Elías, pero notamos ahora el carácter de Eliseo totalmente diferente. Ahora, podemos mirar brevemente algunos de los milagros que hizo Eliseo, para que usted comprenda su carácter, que es diferente al de Elías, pero tuvo que aprender a servir en primer lugar a Elías antes de servir directamente al Señor. El Señor lo escogió, pero Elías lo iba a entrenar para que hiciera un buen trabajo. Yo sé que no podemos analizar todos los milagros que hizo Eliseo, pero vamos a nombrarlos rápidamente. El primero lo podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, en su capítulo 2, y vemos aquí cómo él mejora las aguas que estaban sin servir a través de el usar un poco de sal. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículos 19 al 22. Voy a ir rápido. También vemos en ese mismo capítulo cómo él habló y maldijo a 42 jóvenes que se burlaban de él porque le decían: sube, calma. Y indudablemente que lo hacían de una manera tremenda, porque de tal manera que lo hicieron molestar. Después vimos cómo predijo la victoria contra Moab en el capítulo 3. Multiplicó el aceite de la viuda en el capítulo 4. Bendijo a la tsunamita también en ese mismo capítulo. Limpió la olla de aquel potaje que estaba lleno de algo que les podía hacer daño. Y después multiplicó los panes para que 100
personas comieran. También lo podemos encontrar en el mismo capítulo. Sanó a Naamán, esta historia la conocemos, el capítulo 5. Dio la palabra a Giezi por haber desobedecido a la voz de Dios. Una palabra de sentencia contra él. Capítulo 6 hizo flotar el hacha. Dios le revelaba los planes de los sirios contra el pueblo de Israel, es en el capítulo 6. Hizo una oración en el mismo capítulo 6 para que su siervo pudiera mirar las cosas espirituales. Y también cegó a los sirios de tal manera que los llevó hasta Samaria y ahí le abrió los ojos. Esa es una serie de milagros que hizo él. Y nos encanta escuchar los milagros porque ciertamente fueron grandes milagros. Pero vemos el carácter diferente, no vemos que cae fuego del cielo como lo hacía Elías. Aunque ciertamente también hablaba juicio, y eso es lo que debemos de entender, que Dios es amor hasta que llega el instante que la paciencia del Señor llega a su punto. Tiene un punto donde no nos va a dejar pasar más allá de lo que debemos de pasar. Pero lo que queremos ver es, vemos los milagros ahorita que hizo Eliseo, pero vamos a regresar 8 años atrás, que se calcula que fue el tiempo que estuvo con Elías. Y vamos a ver qué es lo que sucedió, qué es lo que tuvo que vivir para que llegase a este lugar. Porque a nosotros nos gusta oír estos milagros, ¿verdad? Como nos gusta oír que Dios nos use. Pero para que lleguemos a ese proceso necesitamos trabajar un poco de tiempo con el Señor. No va a ser de la noche a la mañana, va a haber un proceso que hay que llevar. Y cuando nosotros leímos la historia bíblica, en la mañana nos dimos cuenta que Dios le llama y este varón empieza a servir. Pero nosotros pensamos que cuando hablan de servir es como ya empezar a poner las manos y empezar a sacar demonios y empezar a predicar. Pero le estaba sirviendo en las cosas básicas, hermano. Era su siervo. Así que si Elías necesitaba un poco de agua, ¿quién la iba a traer? Eliseo. Así que si Elías necesitaba que le lavaran los pies, ¿quién lo iba a hacer? Eliseo. Acuérdense, ahora suena extraño, pero en aquel tiempo se acostumbraba a hacer estas cosas. Y él estaba dispuesto a hacer estas cosas. Cosas que nosotros como cristianos debemos de estar dispuestos a hacer, hermano. Usted y yo fuimos llamados al ministerio. Pero no solamente el ministerio del púlpito, ¿verdad? No solamente el ministerio de la oración, en las cárceles o de predicar, no. El ministerio compete todo lo que es el área de la iglesia. Usted puede ministrar en el púlpito, pero también usted y yo tenemos que aprender a usar una bequeadora, tendremos que aprender a usar un trapo para limpiar el baño, para limpiar las mesas. Es parte de nuestro entrenamiento. Quizás le suena un poco extraño, quizás cuando Dios te llama piensas que tienes que ir a un seminario directamente y empezar a estudiar teología, empezar a estudiar todas estas cosas que son buenas. Pero si empezamos a estudiar todo esto, pero nos olvidamos de lo principal, que es el servicio, entonces no vamos a poder servir a los demás. Acuérdense que nosotros estamos sirviendo al pueblo. Hermano, si una persona en la calle necesita ayuda, usted no puede empezar a predicarle a esa persona. La persona necesita ayuda. Si usted ve que va a una tienda como un McDonald's y está una persona afuera necesitando de comer, usted no va a empezar a darle un tratado y a decirle Cristo puede cambiar tu vida, pero no ayudarle a que pase para que coma. Entonces nosotros debemos de servir primero a las personas, porque las personas están pensando de sí mismas, las personas quieren que les ayude uno. Uno puede hablarles muy bonito, pero las personas quieren ver hechos en nuestra vida. Y no vamos a poder dar hechos si no aprendemos a trabajar. Si no podemos aprender a ayudarnos entre la iglesia como hermanos, jamás podremos ir afuera y ayudar a alguien. Así que si usted está aprendiendo a servir a uno de sus hermanos, vamos por buen camino. Pero si usted es aquellos que los que no quieren servir a su hermano, bueno, entonces es tiempo de reflexionar y entender que debemos de servir a nuestros hermanos. Debemos de trabajar con nuestros hermanos. Mire, después que fue llamado, este hombre llamado Eliseo empezó a caminar con Elías, empezó a servirle, repito, en las cosas más mínimas, en las cosas que él tenía que hacer, como cargarle la maleta de sus cosas. Oye, a veces no entienden. Hace un tiempo oí un testimonio, creo que cae muy bien en este instante. Un joven fue llamado con su pastor para que su pastor lo entrenara, ¿verdad? Le ayudase a ser músico. De hecho, es un buen músico en estos tiempos. Ha ido a Cuba, ha venido a Estados Unidos, da seminarios acerca de la música y los da muy bien. Pero comentó que cuando él empezó,
su pastor le dijo que lo iba a hacer parte del ministerio. Y él pensó que rápido iba a llegar y iba a ser parte del ministerio, pero no fue así. Dice que lo primero que le puso a hacer, dice que su pastor tenía un Volkswagen. Y le dijo, la primera clase es a lavar mi Volkswagen. Pues la primera clase sí le gustó, ¿verdad? Aunque no lo hizo con muchas ganas. Pero se dio cuenta que por mucho tiempo lo estaba usando para trabajar, para recoger el Volkswagen, para andar limpiando el Volkswagen, hasta que llegó un día que se molestó el joven. Y entonces lo confrontó el pastor y le dijo que esa es la manera en la que primero vas a aprender a servir. Bueno, no voy a contar todo su testimonio porque indudablemente es largo, pero él comprendió que de esa manera es cuando iba a empezar a servir. Ahora ya es pastor de una iglesia, su iglesia está en Jalapa, México, Veracruz, ha ido a Cuba, ha ido a otros países, ha estado sirviendo, pero Dios primero te va a entrenar para que tú llegues a ser alguien grande. Ahora, el proceso no nos agrada a nosotros, a nadie nos agrada pasar un proceso. Mire, si usted quiere una carrera como doctor, años tiene que estudiar, ¿cierto? Y mientras está estudiando no va a poder hacer lo que las otras personas hacen. Un abogado tiene que hacer cosas que los demás no pueden hacer. Regularmente podemos ver la comparación entre una persona que está estudiando para un abogado, para un doctor, y alguien que no está estudiando para nada. El que no está estudiando para nada lo puede ver en los parques, lo puede ver en short, lo puede ver corriendo, lo puede ver andar jugando, ir a todas las fiestas, desvelarse todas las noches, fumar, tomar, drogarse. Es lo que puede hacer una persona que no va a hacer nada. Pero si alguien decide ser una persona que va a ir a la universidad, no puede desvelarse, no puede andar en los parques como las otras personas andaban, no puede hacer las cosas que las otras personas andaban porque hay que pagar un precio. Ese precio hay que pagarlo, hay que estudiar. Mientras los demás andan jugando, mientras los demás se andan divirtiendo, esta persona tiene, como comúnmente dicen, quemarse las pestañas estudiando. Pero al pasar los años, cuando ya aquellos dos jóvenes que se conocieron en la infancia, que fueron a la secundaria, que fueron a la preparatoria, pero después de la preparatoria ya no siguieron el mismo camino y se encuentran 20 años después, usted va a ver la gran diferencia. Usted va a encontrar de esta parte un hombre vestido con una corbata, con un saco y un buen carro. Mientras que va a ver de este lado a una persona toda panzoncita, con unos pantalones todos reslavados y levantando su mano pidiendo ray. Y ahí vamos a ver las dos diferencias. La persona que se esfuerza y la persona que no se esfuerza. Ahora, muchos son los llamados, dice el Señor. Pero note lo que sigue después. Pocos los escogidos. El Señor extiende su llamado para todos nosotros y nos dice, venid a mí. Pero todos los que hemos sido llamados no quiere decir que hemos sido escogidos. Y lo que nosotros tratamos de entrar es en el círculo de los escogidos, porque muchos son los llamados. Hermano, todos podemos decir que hemos sido llamados y que hemos sentido una experiencia con el Señor, pero el Señor quiere que vayamos más allá de esa experiencia. El Señor quiere que nosotros realmente podamos entrar en ese círculo, que pocos son los que entran. De hecho, vuelvo a repetir, lo que pasa en las universidades, y ustedes saben, los que han ido a las universidades o los que van a ir a una universidad saben el proceso. Muchos son los que se van a apuntar, muchos son los que van a ir a hacer el examen, pero después, yo no sé si ahora sigue habiendo en los periódicos, porque antes lo hacían en un periódico. En el periódico salían los que iban o habían entrado a la universidad. Ahora me imagino que lo hacen a través del internet, pero antiguamente recuerdo que uno de mis amigos que fue, abría su periódico, buscaba a ver si estaba su nombre, y si no estaba su nombre, pues tenía que ir a otra escuela o tratar de entrar a la escuela si es que deseaba, o esperarse el próximo ciclo para poder entrar. Ahora, de esa misma manera nosotros podemos haber sido llamados, pero si no nos esforzamos, si no llegamos al límite, porque déjeme decirle que hubo un hombre que le dijo al Señor, pesado has sido en balanza, pero has quedado falto. Entonces quiero decir que de una u otra manera había recibido un llamado, pero no había hecho caso omiso de lo que había oído o aprendido. Entonces nosotros no podemos quedarnos de esta manera, sino nosotros tenemos que esforzarnos. Miren, Eliseo anduvo con Elías a través de las circunstancias del reino. Acuérdense que Acab todavía estaba de rey, seguía haciendo sus grandes fechorías. Vemos que los sirios
se ponen de acuerdo con Ben-Hadad para ir y con otros 32 reyes sitiar la ciudad, pelear contra el pueblo de Israel. Y bueno, aparece el profeta y les da la victoria del Señor. Al año, pasando el año, vuelven a venir. Dios les vuelve a dar la victoria, pero le perdonan la vida al rey. Entonces sale el profeta y le dice, bueno, porque has hecho eso, ahora tú pagarás por la vida de ese hombre que tú has perdonado. Ahora, esto nos enseña algo, que hermano, cuando nosotros sirvamos a Dios, tenemos que hacerle caso en todas las cosas que Él nos dice. No hay medias, porque cuando hay medias, entonces nosotros terminaremos pagando las cosas que el Señor nos ha pedido. O sea que nosotros tenemos que hacerlo, y a veces solemos pagar eso porque tenemos temor de servirle al Señor como realmente quiere. No es fácil servirle al Señor. Nos da miedo enfrentarnos al Rey, ¿cierto? Nos da miedo enfrentarnos a la sociedad, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Si seguimos leyendo, por ejemplo, el capítulo 22 todavía del primer libro de los Reyes, nos habla de que pasó un lapso de 4 años. Y estoy hablando esto para que entendamos que ha pasado un tiempo. Lo que yo quiero llevarle en esto que estoy hablando es que pasó un tiempo de cuando fue llamado Eliseo a cuando tomó aquello que ya era de él. Note que ya era de él, es lo que estamos diciendo. Podemos ver en la historia acerca de Josafat y Acab, cómo fueron a la guerra y cómo se cumplió la profecía que Elías le había dado a Acab, que iba a perder esa batalla, esa guerra. Y vemos cómo aparece Ocosías también, y también pierde la vida por no obedecer o no honrar a Dios. Y es cuando ya han pasado el transcurso del tiempo del aprendizaje de Eliseo. Todo esto, aunque lo hablamos muy rápidamente, tomó un tiempo. Y Eliseo solo hacía las cosas básicas que tenía que hacer. Porque aunque ya era de él esa unción, porque desde el instante que Elías le puso el manto, eso era la declaración de que había una unción sobre él, pero no iba a poder hacer uso hasta que llegase a la plenitud para poder usar eso. Eso nos enseña que usted y yo podemos haber sido llamados y escogidos para un propósito, pero no vamos a hacer ese propósito al instante que nosotros queramos, sino al instante que el Señor nos haya preparado. Ahora, ¿cuál será su preparación? Yo no la sé, porque mi preparación es muy diferente a la que usted va a tener. Usted fue llamado a ser maestro, usted fue llamado a ser pastor, usted fue llamado a ser evangelista. Yo no sé qué usted fue llamado a hacer, pero según sea su llamado, usted tendrá que pasar un proceso para que usted pueda ejercer su trabajo. Ahora, me gustaría que usted vaya y al final de esto, yo quiero llevarlo que después de que haya un proceso de aprendizaje, va a haber un examen para ver si usted puede llegar a ese lugar. Y ese examen va a estar más duro todavía que el proceso de aprendizaje. Así que a veces cuando nos toca entrar en ese proceso de pruebas y dificultades, a veces ya queremos soltar la toalla, y es algo muy normal, humano. Y vamos a tener la oportunidad de hacerlo, porque el Señor siempre nos va a dar la oportunidad de, si ya no quieres, no lo hagas. Aunque nosotros de antemano sabemos que vamos a ir a eso, ¿verdad? Eliseo sabía que tenía que vivir una vida muy dura y muy difícil, pero él dijo, voy a seguir. Pero ya casi cuando iban a darle aquel puesto, aquel lugar, aquella unción, aquella doble unción, pasó por un proceso. Ahora me gustaría que usted y yo vayamos al segundo libro de los Reyes, en su capítulo 2, y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Y aquí es cuando ya Elías va a ser quitado de su alumno. O sea, Eliseo se va a quedar sin su maestro, y pasa una serie de situaciones. Me gustaría que las analicemos rápidamente. Capítulo 2, versículo 1, perdón. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Gilgal, si buscamos el nombre, significa círculo o vuelta. A ver si podemos grabarnos esto. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Betel significa casa de Dios. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, a la casa de Dios,
Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Jericó, si lo buscamos en el diccionario, significa lugar de fragancia. Y dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Eliseo le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y significa el que desciende. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos. Vemos que en esta parte están en 4 diferentes lugares, o vienen de 4 diferentes lugares, o pasan por 4 diferentes lugares para llegar hasta el Jordán, después del Jordán. Y en cada uno de estos siempre le dice Elías a Eliseo: quédate aquí. Pero dice ese varón: yo no me quedo aquí. Hermano, nosotros vamos a pasar diferentes etapas de nuestra vida, y vamos a sentir, cada etapa que crucemos llegaremos a un lugar de confort. Pasaremos una prueba, pero pasando la prueba habrá un lugar de confort y nos sentaremos tranquilos, pero también con un poco de miedo, porque hemos pasado un problema atrás. Y tendremos miedo a querer subir a otro nivel, porque sabemos que al subir a otro nivel tendremos que pasar otro problema. Y es lo que le estaba enseñando, que nos está enseñando la palabra de nuestro Dios, es que cada vez que nosotros vayamos cerca o más cerca de la bendición, porque aquí estaba a punto de serle quitado su maestro, y estaba a punto de recibir la bendición, pero también estaba a punto de decidir: o sigo o me quedo aquí. Me quedo aquí con estos grupos de profetas, hijos de los profetas. Al fin aquí puedo estar cómodo, al fin aquí ya puedo no tener más problemas, o sigo adelante. Porque cada vez que le decía el profeta: quédate aquí, voy para allá, era un nuevo reto que tenía que usar, un nuevo reto que venía hacia él. No sabía qué iba a ocurrir. Acuérdense que un profeta del Señor siempre es impredecible, no sabe qué va a suceder. Y nosotros, cuando venimos y empezamos a servir al Señor, cada vez que hagamos algo siempre será un reto nuevo, y siempre habrá nuevos problemas. Cada vez que hagamos algo siempre vendrá una situación difícil a su vida. Yo no sé si le ha pasado, pero estoy seguro que sí le ha pasado, que cuando usted empieza a servir al Señor en una área, siempre viene un problema. Usted viene bien contento diciendo: hoy sí me delegaron ser presidente de varones, y gloria a Dios, y le voy a echar ganas aquí, le voy a echar ganas allá, y usted hace planes, pero llegando a su casa nota que hay un gran problema. O si no es en su casa, en el trabajo. Y si no es el trabajo, en la economía. Y si no es en la economía, en la salud. Pero cada vez que el Señor nos lleve a un nivel, nosotros vamos a pasar una prueba, una situación diferente. Y la pregunta es esta: hay una meta para todos, hay un propósito excelente para todos, pero vendrá acompañado de pequeños propósitos o escalones que nos van a llevar hasta el último. Y a veces va el Señor que tratar con nuestro orgullo. A veces podemos decir: yo me enfrento con todo lo que se atraviese, pero se le olvida que usted tiene orgullo. Y ahí, como dice aquel, doblamos las manitas. O miedo. Tenemos miedo. Queremos hacer algo para el Señor, pero ¿qué tal si no nos sale bien? ¿Qué tal si todos se burlan? ¿Qué tal si todos me dejan? Miren, por ejemplo, vamos a ser clarísimos en esta hora. El pastor sabe que tiene que predicar la palabra tal y como es. Pero el pastor siempre tiene un reto. Si predicas la palabra tal y como es, hay la posibilidad de que todos se vayan. Y entonces el pastor dice:
o predico la palabra tal y como es, o me quedo aquí, porque aquí estamos en confort, aquí no pasa nada, aunque veo algunas caras que no están muy alegres, pero no pasa de ahí. Pero cuando predicas más allá, entonces hay la posibilidad de que se vayan algunos. Ahora, siempre hay algo nuevo que ajustar en nuestras vidas, ¿cierto? Empezamos aquí, pero hay que después subir un poco el volumen. Y quizás otros dos más se vayan, y hay que subir otra vez más el volumen. Y hay la posibilidad de que se vayan, pero también hay la gran posibilidad de que se queden. Y hay la más grande, que no es posibilidad, sino es algo por cierto, que Dios bendecirá nuestra vida. Ahora, como nosotros tenemos temor, porque para ser sincero, tenemos temor, entonces batallamos y titubeamos, y es como el pueblo de Israel, dándole vueltas, muchas vueltas al asunto, porque no podemos hablar tal y como es. Lo digo como siervo del Señor. Pero usted también tendrá aquellas áreas en las cuales usted le dé demasiada vuelta y usted sepa cuál es la realidad. Pero no lo quiere decir, o no lo quiere hablar, o no lo quiere compartir, porque siempre habrá la posibilidad de que pierda un buen amigo, pierda una buena compañía, pierda un buen negocio, pierda algo que usted piensa que es bueno. Pero vemos que lo tendremos que hacer. O nos quedamos o avanzamos. Pero siempre habrá alguien que nos dice, quédate aquí, ya no sigas, no le eches más adelante, aquí estás bien tranquilo, mira, aquí, así, si sigues así, todo irá bien. Pero nosotros, en lo más profundo del corazón, sabemos que no es así, porque Eliseo sabía que si él se quedaba ahí, no iba a salir nada bien. Así que en lo más profundo de su corazón dice, shh, callad, yo ya lo sé. Como usted y yo sabemos cuál es la solución a nuestros problemas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí sabemos cuál es la solución a nuestros problemas, pero el problema es que nosotros agarremos la solución porque tenemos miedo. Y bueno, no quiero forzarle, ni queremos que nadie nos force, pero entendemos qué es lo que debemos hacer en nuestra vida para que pasemos a un nivel más alto. Ahora, mire que Gilgal significa círculo o vuelta. Lo que estoy diciendo, ¿no? Nos quedamos aquí dando la vuelta solamente, pero si avanzamos un poco, entonces llegamos a Betel, que es la casa de Dios. Ahora, ya en la casa de Dios nos sentimos un poco más confortables, ¿verdad? La gloria de Dios se mueve, se siente, bueno, pero ¿quieres pasar a un lugar más alto? Bueno, entonces debemos ir a Jericó. Jericó significa lugar de fragancia. Ahora, lugar de fragancia suena muy bonito, ¿verdad? Nos quedamos tranquilos ahí, pero debemos ir a otro nivel. El que desciende, vámonos al otro nivel más, hay que cruzar el río Jordán. Podemos quedarnos como el pueblo de Israel. Ahora regresemos a la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel podía quedarse del otro lado del Jordán, pero también cuando dijo Josué, a Josué le dijo, mira, dile al pueblo que se levante y que crucen el río Jordán, porque del otro lado del río Jordán está la bendición, pero hay que pasar el río Jordán. Ahora regresemos un poco al libro de Josué. ¿Cómo empieza el libro de Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, porque para cruzar a otro nivel necesitamos ser valientes. Para cruzar a otro nivel necesitamos dar todo de nosotros. Cierto, en la emoción decimos, Señor, mi vida es tuya, mi casa es tuya, mi economía es tuya, todo es tuyo. Pero cuando el Señor realmente nos dice, a ver, ven para acá, tráeme a tu Isaac, entonces nosotros decimos, oh no, pero es que yo no hablaba de esto. Yo pensé que era diferente. No, no es diferente. El reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos o los valientes arrebatan el reino de Dios. No es fácil. Queremos ser usados por el Señor, debemos de esforzarnos. Ahora miren, podemos mirar en esta parte que ese hombre fue usado de una manera tremenda. Todos quisiéramos ser Eliseo. Todos queríamos, cuando alguien fallece, nos acostamos arriba de ellos y resucitan, ¿va? Qué lindo sería. Pero recordemos que él primero tuvo que servir. Y después que sirvió por 8 o 9 o 7 años, no tenemos el tiempo exacto, después tuvo que empezar a decidir, cada vez dejar más, cada vez dejar más. Ya había dejado, recuerden, ya había dejado todo lo físico. Primero dejó todo lo físico, dejó la yunta de bueyes, dejó a su familia,
pero siempre habrá algo nuevo que Dios nos va a pedir. Mira, usted está lleno de cosas. Yo sé que no sé nada. Yo sé que no lo entendemos por completo, pero nosotros estamos llenos de cosas que el Señor nos está pidiendo continuamente. Usted pudo haber dejado su casa, pudo haber dejado su economía, pero después empieza a trabajar con su alma, con su interior. Esas cosas que nosotros guardamos dentro de nosotros como especiales tesoros, que Dios nos va a pedir esos tesoros que tenemos, que están en lo interior de nosotros. Aquellas cosas que no le queremos ceder, pero el Señor nos va a decir, no puedes llegar a tu meta con ese peso. Hay cosas que nos estorban, hay decisiones que tenemos que tomar. Este hombre estaba a punto de recibir una gran bendición, pero tenía que tomar una decisión. La historia de aquí en adelante la conoce. Pasando el río Jordán, Elías le pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres? Y él responde, que pose sobre mí una doble porción de tu espíritu. Y dijo aquel hombre, dura cosa has pedido, pero si me miras, lo recibirás. O sea, quiere decirnos que no hay nada imposible. No hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible para el Señor. Todo es posible. Pero nosotros, ¿qué debemos de hacer? Así como aquel varón se pegó a Elías y no lo dejó pese a todas las circunstancias, así nosotros tenemos que hacer con el Señor. Nosotros pensamos que hoy podemos andar con el Señor, pero que mañana lo podemos dejar, tomar unas vacaciones y después regresar otra vez con el Señor. Y cuando se pongan duras las cosas, volver de vacaciones. Y después, cuando se ponga más o menos, regresar al Señor. Al Señor no le gusta que andemos así. No que seamos fluctuantes, sino que nos mantengamos firmes. Ahora, sé que pedirle eso a usted es muy difícil, pero no lo va a hacer con sus fuerzas, lo va a hacer con el Señor. El Señor nos va a dar las fuerzas para que logremos hacer esto. Porque vamos a tener luchas. En nuestra vida espiritual vamos a tener luchas. Lucha tras lucha. Si usted sirve al Señor, prepárese para una vida constante de luchas, pero también para una vida constante de victorias. Porque cuando hablamos acerca de el Imperio Romano, poniendo un ejemplo físico, nosotros sabemos que el Imperio Romano era un imperio grandioso. La historia nos cuenta de sus grandes hazañas, pero si usted no va a la ciudad de Roma, sino va a sus legiones, y no mira a Roma desde el punto de vista de una ciudad, de un imperio, sino de un pueblo que conquistaba, usted va a ver que continuamente había soldados que morían, que continuamente había soldados que pasaban hambres, que pasaban fríos, porque ellos iban conquistando diferentes territorios, pero había que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Quizás sea tu vida, quizás sea mi vida, quizás sea la vida de nuestros hijos, quizás sea la vida de nuestra esposa. Tenemos que pagar un precio. Si estamos dispuestos a eso, bueno, llegaremos a un nivel más alto. Recuérdese, como dijimos en la mañana, la salvación es ya de usted. No tiene usted que hacer nada, pero si quiere llegar con honores, como aquella ocasión cuando van los jóvenes y están graduándose, ¿verdad que hay unos jóvenes que están en las bancas de acá? Pero hay unos jóvenes que pasan de estas bancas y están en un lugar diferente. A esos jóvenes salen con honores. ¿Por qué? Porque se quedaron a jugar en el parque, porque faltaron mucho a la escuela. No, yo no conozco mucho de eso, pero hay algunos que les dan un honor porque nunca faltaron a la escuela. Quizás algún día demos aquí un honor al que todo el tiempo está en la iglesia. Quizás aquí no, pero en el cielo sí. Pero sin duda alguna que Dios nos va a honrar por cada una de las cosas que hacemos, porque trabajamos, porque nos esforzamos, porque estudiamos, porque hacemos aquello que nadie quiere hacer. Dios nos está mirando, Dios está viendo lo que nosotros hacemos. Así que estamos listos, si queremos servir, para un nivel más alto, pero tenemos que pagar un precio que nos va a sacar lágrimas, pero que nos va a poner en un olor diferente. Yo creo que cuando lleguemos al cielo, mire, ahorita quizás no pongamos mucha atención en esto, pero ya cuando estemos allá en el frente del gran trono blanco y cuando empiecen a premiar, yo creo que nuestros piecitos van a estar emocionados. Y a mí, ¿qué me va a tocar? Porque indudablemente que uno va a empezar a ver, y aquel hermano que iba conmigo, mire, ya pasó y es lo que le dieron, yo quiero estar ahí, pero necesitamos esforzarnos.
Necesitamos esforzarnos. Necesitamos esforzarnos. Note que cuando ya aparece aquel viento, aquel instante en que aquel varón va a ser levantado, dice que cuando fue levantado, vaya conmigo al versículo 12, por favor. Dice, viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carros de caballo, carros de Israel y gente de caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Aquí vemos, hermano, que tuvo que estar muy listo este hombre para que viese la separación que iba a hacer el Señor. Hermano, usted y yo estamos aquí. Lo que estamos esperando es la venida del Señor Jesús. Y me emociono como ahorita que estamos aquí. Yo creo que usted se emociona, ¿no? Cuando estamos aquí y vemos cómo la presencia de Dios empieza a mover en nuestra vida y cómo Dios empieza a ministrar. De hecho, yo creo que cuando nos fuimos hace unos instantes de aquí de la congregación, no sabíamos cómo Dios nos iba a ministrar, porque en ocasiones Dios nos pasa al altar y lloramos y gemimos, pero en ocasiones no es así. En ocasiones simplemente recibimos la palabra, la aceptamos, pero no sentimos ese fuego, ¿verdad? No, en ocasiones no, pues es como el predicador. Hay veces que el predicador se sube aquí, desde que se sube aquí siente el fuego y siente que la respaldo. Pero hay ocasiones que sube el predicador y aunque sabe que está predicando la palabra y que la palabra hace un efecto, no se siente igual. Bueno, el punto es que eso no lo podemos controlar, porque eso es la presencia de Dios, se mueve al instante que Él quiere y hace lo que Él quiere. Pero este es el punto donde también vamos, que nosotros no podemos saber si Dios nos va a tocar o si Dios no nos va a tocar. Sencillamente nosotros venimos. Pero déjeme decirle que cuando venga el Señor tampoco no sabemos cuándo va a venir. Así que nosotros tenemos que estar listos. Miren, yo sé que muchos de mis hermanos no pudieron venir porque están trabajando o están haciendo alguna cosa que es importante para ellos. Yo no les critico, pero puedo notar que nosotros estuvimos aquí y lo que nosotros hoy recibimos, lamentablemente ellos no lo recibieron. Ahora, ese buen ejemplo es para entender que pudiéramos nosotros estar enfilándonos para irnos al reino de los cielos, pero mucha gente no va a poder llegar. Y lo que algunos de nosotros recibiremos, como es irnos al reino de los cielos, muchos lamentablemente no van a lograr. ¿Por qué? Porque no se esforzaron para hacer aquellas cosas que deben de hacer. Ahora, recuérdese que todo es por gracia, por la gracia, pero hay un nivel para que usted pueda subir más arriba y pueda usted gozar de cosas que alguien más no va a gozar. Nosotros decimos, nos encanta ver un predicador lleno de la unción de Dios, pero hay un precio que hay que pagar por eso. Nos encanta ver músicos que ministren y que la gloria de Dios baje, pero músicos hay que pagar un precio, y si no estamos dispuestos a pagar ese precio, jamás podemos ver la gloria de nuestro Dios. Así que vemos que ese hombre recibió la bendición que él pedía, pero estaba listo para recibirla, estaba con ese deseo de recibirla. Mire, nosotros podemos, y yo quiero que esto también quede muy claro en su vida, si nosotros seguimos leyendo el libro de Reyes, segundo libro de los Reyes, pero ya al final del ministerio de Eliseo, que viene siendo en el capítulo 13, versículo 14, vamos a leer. Dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Mire, note que ser un siervo de Dios no te hace inmortal físicamente, o no te hace que no pases situaciones difíciles. Hemos oído bastantes siervos del Señor que han tenido que pasar por circunstancias difíciles. Vemos en este instante cómo este hombre se enferma. Pero yo quiero que leamos, sigamos leyendo. Dice: y descendió a él Joab, rey de Israel, y llorando delante de él dijo. Note que esa frase fue la que también dijo Eliseo cuando Elías le era quitado. Dice así: Padre mío, carros de Israel y gente de a caballo. Entonces, este rey Joab sabía que pronto se iba a ir Eliseo también de medio de ellos. Y vemos cómo Eliseo, antes de irse, le quiere dar una bendición también. Le dice: bueno, toma una saeta y póntela en la mano y yo voy a ayudarte. Y dice que jaló la saeta y saeta de salvación, dijo.
Ahora dice, ahora vamos a volverlo a hacer. Pero ahora vemos que ya no lo hizo con tanto ímpetu, ¿verdad? Este hombre dice que solamente golpeó 2 veces el suelo. Estoy narrando lo que dice más abajo en la porción bíblica. Y este hombre no pudo recibir la bendición que estaba preparado también para ellos. Vemos en esta parte que, hermano, usted puede tener cerca la bendición, pero dejarla escapar. Es lo que lo quiero llevar. Usted puede estar cerca de la bendición y por no esforzarse un poquito más, no recibir la bendición completa. Ahora, lo que ya Dios nos dio es nuestro. Solo hay que poseerlo. Acuérdense que al pueblo de Israel le dijo, la tierra prometida es de ustedes, pero ahora hay que poseerla. Ahora, yo quiero llevarlo para que usted pueda visualizarlo en su mente. Haga cuenta que aquí está una bendición, pero usted tiene que llegar con una pequeña escalera y empezar a subir cada escalón hasta llegar a esa bendición y tomarla. Si usted no alcanza a subir el siguiente escalón, no va a llegar a esa bendición. Puede estar muy cerca de esa bendición, pero no obtener esa bendición. El Señor quiere que usted y yo obtengamos cada una de las bendiciones que el Señor ha puesto para nosotros. Ese árbol lleno de bendiciones está para nosotros, pero si subimos solamente un escalón, solo agarraremos las bendiciones de abajo. Pero si subimos otro escalón, entonces agarraremos las bendiciones de más arriba. Y si subimos otro escalón, entonces agarraremos las bendiciones que están más arriba. Y si nos atrevemos a subir el último escalón, entonces agarraremos todas las bendiciones para nosotros. Ahora, y quiero hacer una pregunta. ¿Usted quiere todas las bendiciones para usted? No tenga miedo de decir que sí, porque si tiene miedo, entonces no quiere subir mi primer escalón. Pero creo que todos queremos las bendiciones para nosotros. Todo el paquete completo que tiene el Señor para nosotros ya es nuestro. Lo único que tenemos que nosotros es atrevernos a subir. Y cada vez que subimos, podremos obtener más bendiciones. Ahora, el más grande de los regalos que nosotros tenemos es la vida eterna. El más grande regalo que nosotros tenemos es que en cualquier instante el Señor venga y nosotros partamos con Él al sonido de la trompeta, al sonido del shofar. Pero necesitamos estar listos. No podemos estar medios listos, porque no es como el autobús escolar. El autobús escolar, si el chofer es paciente, te espera un par de minutos. Pero el Señor dice, en un abrir y cerrar de ojos. Así que en un abrir y cerrar de ojos no te da tiempo de listarte. Tienes que estar listo desde ya. Y el Señor es lo que nos dice en esta hora. Necesitamos estar listos desde ya. Así que no podemos decir, mañana me alisto, mañana subo el otro escalón, mañana paso, mañana voy. No, es hoy, siempre es hoy. Cada vez que tienes un problema es la oportunidad para que tú subas un escalón. Pasamos circunstancias difíciles, todos las pasamos, no las contamos, y no creo que es necesario que las andemos contando. No es necesario que andemos llorándole a todo el mundo y que tenemos problemas, pero lo de que los tenemos, todos los tenemos. Todos estamos subiendo a la montaña en diferentes partes. Es que veo que aquel hermano muy tranquilo, no, parece que no tiene problemas. No, sí tiene problemas. Si sirve al Señor, tiene problemas. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, yo sé que tienen problemas, pero mire, si usted me los cuenta, pues me entristecería más a mí. Yo sé que usted los está soportando, y algunos hay que contarlos si es necesario, orar los unos por los otros, pero la mayoría de esos problemas quizás son nuestros, son nuestro interior. Hay problemas físicos, pero hay problemas espirituales, y esos usted los tiene en su corazón. Pero cuando decide subir un poco más arriba, siempre estará la bendición. Así que yo le invito, si yo soy como usted, estamos luchando por alcanzar aquella meta que Dios nos ha dado. Dice el Señor, puesto los ojos en el autor y consumador de la vida. En Él solamente ponemos nuestra mirada. Y sí, hay situaciones o circunstancias que nos debilitan, que nos hacen entristecer, pero sigamos adelante, lo podemos lograr en el Señor. Eliseo lo logró, simplemente dijo, callad, yo lo sé. Le pregunto, ¿usted sabe que va a venir problemas para su vida? Amén. Claro, solo diga, pastor, yo lo sé, pero voy adelante. Él decía, yo lo sé, pero él seguía. Hay problemas, hay circunstancias, no va a haber, y va a venir más y más y más, pero siempre Dios nos dará la victoria. Y al final, cuando menos usted lo espere, le van a decir, el tiempo se ha concluido, es hora de irnos. Qué lindo sería cuando el Señor nos diga, mi hijo,
ya no más sufrir, el tiempo ha concluido, es hora de irnos. Gloria a Dios. Mire que a los siervos del Señor, por lo que vemos, ellos saben cuándo van a partir, y qué lindo, porque el Señor no nos va a agarrar de sorpresa, a nosotros no, al que sirve al Señor no lo agarra de sorpresa el Señor. Puede sentir con el ambiente, cuando usted está en la iglesia, usted puede sentir que el Espíritu Santo está aquí, ¿verdad? Usted es sensible, puede sentir, yo creo, que cuando venga el Señor, aunque no sabemos la hora, podremos percibir que ya viene, y yo creo que el aire nos está diciendo, hey, ya viene, poco tiempo, ya no sigamos peleando los unos con los otros, el Señor viene pronto, ya no sigamos teniendo problemas los unos con los otros, el Señor viene pronto, no veamos defectos los unos con los otros, el Señor viene pronto, y si no nos amamos, pues tendremos problemas para llegar ese día, tendremos problemas para estar ahí en el gran lugar que Dios nos ha preparado, en aquella cena, en aquella fiesta. En ese es el tiempo de reflexionar. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y reflexionamos en cuanto a nuestra vida? Quizás usted no tenga problemas con nadie, gloria a Dios porque no tenga problemas, pero debemos estar conscientes que vendrán problemas y circunstancias difíciles y nos tenemos que mantener firmes. Dios siempre nos va a ayudar, Dios siempre nos va a bendecir. Y como aquel varón, ya que vamos para allá, pues ¿por qué no decirle al Señor, Señor, nos puedes dar doble porción? Sin duda alguna que para Dios todo es posible. Amén. Padre celestial y Dios